Y esta noche agradecemos, Guillermo, tu presencia para hablarnos de este nuevo libro tuyo, La Conspiradora. ¿Te enamoraste de ella o ya, de la Güera ya le traías ganas? Ya le traías ganas desde antes. Desde muy joven. a la Güera Rodríguez. Si era tan impresionantemente bella y encantadora. Dicen como que dice era la leyenda. lo más bello que había en ese entonces. Pues ¿no? la fama de su belleza corre desde entonces. O sea, Humboldt dijo que era la mujer más bella que había conocido por todos sus viajes por América y él estuvo. Que casi no viajó Humboldt. Casi no viajó Humboldt. Y los cronistas e historiadores de la época, como Lucas Alamán y Bustamante, cuando se refieren a ella, se dicen mujer famosa por su belleza o una de las verdades que más reconocidas de nuestro país, etcétera. Así se refieren. Y sí, parece que era bellísima. Ahora, además, su encanto también debe ser en alguna medida porque dicen que además de bellísima era inteligentísima, ¿no? Sensibilísima. Sí, la Güera Rodríguez. Yo no sé qué tan verdad docta sea era, eso, sí. pero de que era muy, muy inteligente, sí. Yo creo que la Güera Rodríguez fue muy inteligente. Supo cultivarse en una época en que la mujer no tenía acceso a la educación, pero ella, por ser cercana a las cortes virreinales, siempre estuvo participando en ellas, se pudo codear con los científicos y artistas más reconocidos de la Nueva España, y ahí ella se pudo crear. Tanto así que cuando llega Humboldt a México se hacen inseparables, y Humboldt no tenía ningún problema para platicar con ella y convivir con ella, ¿no? Yo creo que sí fue una inteligente y culta. El chisme ya. Sí, se enamoró de Humboldt también. ¿Okay? Porque hay muchas historias de los enamorados de la Güera. Hay demasiadas historias de los enamorados de la Güera. No creo que todas sean ciertas, ¿no? Muchas son falsas. A primera lista, por ejemplo, que fue amante de Hidalgo, imposible. Y de Hidalgo, sí, y de Allende. Y de Hidalgo, además, el tiempo no da, ¿no? Y de Humboldt se dice que sus historiadores, sus biógrafos, dicen que fue gay. Entonces, no pudo haber, a no ser que entonces no hubiera salido del closet, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que no hubo no fueron amantes como tal, pero sí muy amigos muy cercanos, ¿no? Ahora, ¿a qué crees que se debe este paso de la Güera Rodríguez de ser una mujer muy, muy atractiva a la historia? Y precisamente, ¿por qué la llamas la conspiradora? ¿Qué tal fue, o qué tan importante fue el papel de la Güera Rodríguez en la conspiración para la independencia de México? Yo creo que fue mucho. Las mujeres tenían pocas formas de participar. Ella participó fuertemente. Yo creo que su labor es tan fuerte como la de José Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. ¿Tanto así? Yo creo que sí. Desde 1808 ella empieza a apoyar a los primeros intentos de independencia junto con el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Empiezas en 1808 y después vas pasando de años distintos. Porque su padre y su cuñado, el Marqués de Uruapa, que fue importantísimo en la vida de la Güera Rodríguez, eran del Ayuntamiento y eran el cuñado era republicano, seguramente, y el papá pero sí los dos eran independentistas. Y desde 1808 empieza a figurar. En 1809... ¿Pero qué edad tenía la Güera Rodríguez entonces? En el 8 tendría 30 años. 30 años. 30 años. Y ya tenía 5 hijos. ¿En qué edad alcanza su clímax de belleza y de influencia? Yo creo que por ahí. Por ahí. Porque se mantiene soltera de 1808 hasta concluida la independencia por 2 razones. Porque sigue conspirando y sigue O sea, ¿hasta ayudando. qué edad ella está soltera? Yo, para saber si tenemos algún chance. Ella se casa a los 16 años, un primer matrimonio malo. El marido era celoso, la golpeaba, luego la intenta asesinar. O sea, son historias terrible de novela. Por eso hablas de la historia desconocida. Estás descubriendo cosas de la Güera Rodríguez. Y luego se vuelve a casar, un segundo matrimonio que enviuda. Y después, de 1808, se mantiene soltera hasta los 44, 45 años, que se vuelve a casar entonces con un hombre de 13 años menor que él, así de bella yo creo que era, que podía hacer ese tipo de cosas. Y mientras tanto se mantiene soltera por 2 razones: para poder hacer todas sus actividades libertarias como espía, como intrigante, como aportadora, y porque tenía un amor escondido por ahí, oculto y prohibido, ¿no? Que fue quizás el gran amor de su vida. Y de él nos hablas también. Sí. No te vamos a preguntar quién. Hay que dejar algo a la imaginación. ¿Qué tanto es novela, qué tanto hay investigación histórica? Hay investigación histórica, mucha,
y todo lo que es hechos comprobados con documentos fiables, los he mantenido y he sido respetuoso totalmente de ellos. Y donde hay falta de información, ahí sí he creado hipótesis, me he dicho qué podría haber sucedido. Por ejemplo, en 1809 ella hace una conspiración contra los cachupines que gobernaban en ese momento Nueva España, porque habían dado un golpe de Estado a Iturrigaray, evitando que México lograse su autonomía. Ella es desterrada a Querétaro, que el destierro era 40 leguas, que es un poco más que Querétaro. Y estaba apoyada por el virrey de en ese momento, que lo habían puesto de facto, que era el arzobispo Lizana. Cuando el virrey cae y toman el poder exactamente la gente contra la que ella había conspirado, ella se tiene que haber recluido. Ahí no hay información a dónde se fue, pero se debe haber recluido a Dolores, donde tenía una hacienda de su propiedad que la administraba Mariano Abasolo. Y luego, en 1810, hay una... Entonces sí hay un contacto con Hidalgo. Sí, hay una denuncia directa que se hace en Guanajuato por el tambor mayor Juan Garrido, que dice que en Hidalgo, que en Dolores, se estaba haciendo una conspiración directa con Hidalgo y Allende, y que quien daba el dinero para la conspiración, para la revolución, era la Güera Rodríguez. Así está tal cual la es. Entonces seguramente estuvo por allá y apoyó directamente ahí desde ese momento a Allende y a Te preguntaba, Sergio, que qué tanto de rigor histórico. Yo te preguntaría qué tanto de imaginación también para suponer algunos momentos de la Güera. Las historias amorosas, ¿no? No, por ejemplo, eso es algo que la historia jamás podrá comprobar si fue amante o no fue amante de fulano, sultano, pues no hay documentos que avalen entonces hay mucha ficción. Y la novela histórica es ficción. Cada vez que ponemos en boca de alguien diálogos, pues eso es ficción, porque no hay nada, claro, que no atestigue. Es una novela, finalmente. Sabemos que hubo una conspiración aquí, pero ¿qué platicaban en esa conspiración? No hay documentos que te lo avalen, ¿no? Entonces sí hay, y bajo los documentos que encontramos y los chismes que corrían en la época, he tratado de guiarme para decir quiénes pudieron ser sus relaciones amorosas y con quiénes pudo haber sido amante. Por ejemplo, al final, para 1820 se decía en toda la ciudad que era amante de Iturbide. Si realmente fueron amantes o no, es una cuestión que los periodistas discuten. Es cierto que Iturbide al entrar modificó la marcha de entrada del ejército. Eso lo dice Guillermo Prieto, así lo dice, y sí parece que lo hizo. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Para poderla ver, para pasar enfrente del balcón. Sí, lo traía rebotando. Pero, por ejemplo, esto es un dato que si Iturbide quería ser emperador y ya quería promoverse como emperador, habría desviado para pasar frente a la casa de su amante y hacerlo público ante toda la ciudad. Creo que es un caso que no le ayudaría. Si la Güera era tan hermosa. Yo prefiero pensar que sí, que estaba tan apasionado que dijo, órale. Oye, a mí siempre me ha inquietado una cosa. ¿Ya se usaba el término güero entonces para una persona rubia? Ya, desde entonces. Desde entonces. Por eso era la Güera Rodríguez. Y había ya una diferencia en el hablar entre los españoles y los nacidos en América. Que México no existía entonces. Los mexicanos eran la Ciudad de México. Yo siempre pensé que el término güera era posterior, pero no, entonces no. Ya desde entonces. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores? ¿Una recreación de un capítulo fundamental de nuestra historia? ¿Estás reivindicando al personaje? ¿Lo estás idealizando? ¿De qué se trata? Es la novela sobre una mujer muy importante en nuestra historia, pero también una mujer muy importante por su labor como mujer misma. Yo creo que es una precursora del feminismo. Reivindicar a la Güera Rodríguez es reivindicar a las mujeres que participaron en la independencia y no han sido estudiadas como debería de ser, pero también reivindicar el derecho y la libertad de la mujer para ejercer todo su voluntad, su cuerpo y su mente como ellas quieran, ¿no? Es una mujer que fue digna de... Trae buena justificación. Admirable, admirable, pues, la Güera Rodríguez. La novela se llama, importante, La Conspiradora. La historia desconocida de la Güera Rodríguez, publica Editorial Planeta. Guillermo Barba, su autor, gracias por estar con nosotros. Ha sido gratísimo platicar contigo. No, muchísimas gracias a ustedes. Y no se la pierdan. La Güera, la conspiradora. Bueno, entonces continuamos y al ratito me pongo a terminar la novela, ¿eh?